Saludos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio del Evangelio de hoy, meditación y reflexión para compartir nosotros la palabra de Dios y sobre todo para que nos guíe en nuestro camino del discipulado, en busca del entendimiento de la palabra de Dios, de la práctica y la aplicación correcta, siempre bajo las enseñanzas de nuestra iglesia y de la palabra de Dios única. Hoy ya es viernes, hermanos y hermanas, de la tercera semana del tiempo de Pascua de Resurrección. Tenemos en la primera lectura la conversión de Saulo en Pablo, este hombre, revelación divina que recibe camino a Damasco y cómo se convierte y se transforma en un apóstol de las naciones. De eso vamos a estar hablando, de la auténtica conversión. Y seguimos en el Evangelio con Juan 6, que es el discurso de Jesucristo sobre yo soy el pan de vida. Hoy con una gran pregunta: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Quisiera empezar con Pablo, hermanos y hermanas, porque estamos ante la conversión de Pablo. Yo creo que aquí hay un principio general que nos narra Hechos de los Apóstoles. Específicamente estamos en el capítulo 9, versículos 1 al 20. Donde Jesucristo se le revela en una teofanía, podríamos decir, en un éxtasis que cae Pablo para que deje de perseguir a la iglesia. Pablo está persiguiendo a la iglesia por instrucciones judías. Pablo es judío y es un joven que se destaca dentro de las autoridades y dentro del círculo de las autoridades del templo, de poner en orden la seguridad de la fe, del culto, del rito, de seguir el orden de la doctrina judía. Y entonces ocurre toda esta amenaza supuestamente para ellos de que este nuevo grupo y esta nueva religión cristiana es una amenaza para el sistema religioso de su país. Y él entra dentro de toda esta situación como un gran perseguidor. Aquí, importante de ver la conversión de Pablo. No es que se esté celebrando hoy la fiesta de la conversión de San Pablo, pero es que hoy lo tiene el tema en la primera lectura. Miren, vamos a aprender algo hoy. La espiritualidad que no nos compromete a nosotros con lo que Dios quiere, nos deshumaniza. Usted no puede tener una espiritualidad contraria a la espiritualidad que Dios pide, que pide Jesús, que pide el Espíritu Santo. Todo el mundo busca una espiritualidad, todo el mundo lleva una espiritualidad y alimenta su espiritualidad del conocimiento de Dios y de la práctica de ese conocimiento en la vida real. Y si esa espiritualidad no te compromete o no me compromete a mí, hermanos y hermanas, y no hay un compromiso auténtico con lo que Dios pide, con lo que Dios solicita o con la respuesta que Dios quiere, yo me estoy deshumanizando. Y podemos decir que nos estamos deshumanizando porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Cristo es la figura y la definición del verdadero hombre, ser humano que Dios quería desde el principio. Por eso cuando nosotros imitamos a Cristo, nos humanizamos verdaderamente. Volvemos a la imagen y la semejanza. Por eso estamos hablando hoy de que vamos a verificar nuestra espiritualidad. ¿Qué tipo de espiritualidad es la que tú llevas, la que tú practicas, que te compromete? Porque si no te compromete con lo que Dios quiere, te está deshumanizando. La auténtica conversión, hermanos y hermanas, nos debe ocurrir a todos. El ejemplo hoy está marcado por Pablo, que cambia de Saulo de Tarso a Pablo como un apóstol de todas las naciones. Esa auténtica conversión, cuando a uno le ocurre una conversión en la vida, hermanos y hermanas, es algo que no se va a olvidar en toda la vida. Eso se queda grabado. La situación que le pasó a Pablo, hermanos y hermanas, nunca la olvidó. Y la conversión es así. Cuando nosotros nos convertimos, cuando damos el cambio de verdad, nunca podrás tú olvidarte de lo que te ha sucedido. Pablo se da cuenta, hermanos y hermanas, aunque Pablo era un judío devoto, hermanos y hermanas, y practicaba el judaísmo, pero su fe era solo fanatismo. De eso se da cuenta Pablo. La seguridad que tenía como creyente, prácticamente lo que hacía era que disimulaba mal su orgullo. El orgullo que tenía, su seguridad como creyente, lo disimulaba pues muy mal.
en su orgullo. Pablo entonces en el camino acepta que es pecador, que es violento, que es rebelde. O sea, aquí empieza a haber un examen de conciencia por Pablo de pecador, pues estoy persiguiendo a la iglesia, estoy persiguiendo al cristianismo, estoy persiguiendo a Jesús, y por eso es que Cristo lo confronta en su revelación y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y es el Señor Jesús el que lo confronta, ¿no? Y Cristo lo que hace ahí en esa revelación, hermanos y hermanas, es que lo acoge. Y Pablo nota que Jesús lo acoge a él, lo perdona a él y lo elige. Acoge, perdona y elige. Hay conversión, examen de conciencia, soy pecador, violento, rebelde, veo que Cristo me acoge, me perdona y me elige. Y hay todo un proceso aquí, hermanos y hermanas, porque la sacudida que le da la visión a Pablo es fuerte, porque él va camino a Damasco. Damasco también es Arabia. Va camino a Arabia, va camino a Damasco, por el camino en su caballo. Ve esta visión, esta iluminación, la luz de Cristo que hace que el caballo brinque, él se cae, comienza el diálogo, ¿por qué me persigues? Inmediatamente Pablo queda sin visión cuando es levantado, está 3 días sin comer, está 3 días sin tomar agua. Ocurre un fenómeno dentro de la vida de él, como si fuera una penitencia, hermanos y hermanas, como si fuera un ayuno que le está ofreciendo a Dios. Aparece también la figura de Ananías, que viene y dice que viene como enviado de Jesús, le impone las manos, lo bautiza, y termina el Evangelio diciéndonos que muy pronto se puso Pablo a proclamar en la sinagoga que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, lo que estamos viendo, hermanos y hermanas, vamos a estar en el libro de Hechos de los Apóstoles, y después cuando entremos en las cartas de Pablo vamos a ver más acerca de su conversión. Pero aquí lo que nos tenemos que fijar es que para yo vivir dentro de una espiritualidad, hermanos y hermanas, que me comprometa con lo que Dios quiere y que sea algo que me humaniza, imagen y semejanza de Dios, mi conversión tiene que ser auténtica. Esos son los signos de una conversión auténtica que no se olvida en toda la vida. La historia, hermanos y hermanas, de los grandes hombres y mujeres de nuestra iglesia que hoy son declarados, ¿verdad?, como santos y santas de nuestra iglesia, es una historia de conversión, de auténtica conversión cristiana, algo que ellos no olvidaron en sus vidas y lo compartieron, de una espiritualidad que los comprometió con lo que Dios quería, donde nos dieron ejemplo e inspiración de una humanidad en ellos que es la imagen y semejanza de Dios. Pero cuando tú estudias la vida de los santos y lees una biografía de los santos o algún libro de la santidad, verás, hermanos y hermanas, que todos han sufrido una conversión. Algo les pasó en su vida que tuvieron que convertirse. Se dieron cuenta en algún momento, hermanos y hermanas, que estaban mal con Dios, que estaban mal con el prójimo, que estaban mal con ellos mismos, que eran pecadores. Y este valor que tiene la conversión, cambiándonos de un territorio de maldad, de infidelidad, de estar en contra de Dios y convertirnos a las cosas de Dios en una auténtica conversión, es lo que da valor a poder predicar la palabra. Para poder predicar la palabra como Pablo, el éxito que tiene Pablo es porque cree en Jesús y es el poder de Cristo en él. Pero también tenemos que pensar que lo que lo ayuda es su conversión, porque todo el mundo se acuerda de Pablo como que era un perseguidor, como que era un rebelde, como que era violento, como que era un pecador, perseguía a la iglesia, le tiraban las ropas de los mártires en sus pies como si fueran trofeos o premios de que habían acabado con estos cristianos, con este movimiento, con esta nueva doctrina que era sospechosa para ellos. Y Pablo presenció esto, fue testigo ocular de muchos de estos asesinatos, de la persecución, quemar las casas, del maltrato de ancianos que se habían convertido. Todo eso lo vivió Pablo, hermanos y hermanas, y dice la palabra que lo aprobaba, Y toda esa vida, hermanos y hermanas, júzguese como se juzgue, da valor para que una persona pueda predicar la palabra. Por eso, para predicar la palabra eficazmente tiene que haber testimonio.
Tiene que haber testimonio en la vida, hermanos y hermanas, para que de alguna forma yo pueda predicar con efectividad, ¿verdad? Con resultados positivos de conversión en los demás y de veracidad. Que hay un testimonio. El testimonio te ayuda a proclamar la palabra de Dios, porque el testimonio es la palabra en obra, el testimonio es la palabra viva, el testimonio es la experiencia, y recordemos siempre que las obras gritan más que las palabras, hermanos y hermanas. Las obras mueven almas, es más que las palabras, hermanos y hermanas. Las obras llevan más a la conversión. Y a veces la gente como que esto no lo entiende. La prueba, por eso es que la prueba en la vida, hermanos y hermanas, es lo que te va a ayudar a ti a poder dar testimonio. Y por eso no se le puede huir a las pruebas, no se le puede escapar a la prueba. La prueba de fuego cuando venga en nuestra vida, hermanos y hermanas, es prueba para una auténtica conversión. Esa prueba que tú la resistes en el nombre de Dios, la vas viviendo en el nombre de Dios, no te escapas de ella, la enfrentas con valor, con valentía, con seguridad, en oración, hermanos y hermanas, en penitencia delante de Dios, con oración y con ayuno. Esa prueba, hermanos y hermanas, es para que haya testimonio. Ese es el valor que tiene el sufrimiento, ese es el valor que tiene la prueba, porque nos convertimos en testigos, porque hemos vivido la experiencia y la hemos superado, hemos logrado el resultado de estar cerca de Dios y acercarnos a Dios. En el caso de Pablo, hermanos y hermanas, Dios no lo pone a Pablo en un nuevo camino sin asegurarse Jesús de habérsele revelado. Dios no lo pone en un camino nuevo sin asegurarse el Dios del cielo que se le ha revelado. Y esto lo digo dentro de todo para que caigamos en el texto del Evangelio de hoy. Pablo, hermanos y hermanas, Dios no lo pone en un camino nuevo sin haberse revelado. La revelación más grande que tenemos nosotros, hermanos y hermanas, de Jesucristo es en la Sagrada Eucaristía. Juan 6 nos lleva días hablando acerca del verdadero pan, del que come mi cuerpo, el que bebe mi sangre, no morirá, tendrá vida eterna. Y esto es lo que lleva a la salvación. Y es una clara referencia a la Eucaristía. Porque la carne y la sangre, hermanos y hermanas, en esos tiempos quería definir la totalidad del ser humano. El ser humano total era que carne y sangre, la totalidad de Jesús. La plenitud de Jesús es que es cuerpo y sangre, es carne y sangre, esa es la totalidad. Y comer, hermanos y hermanas, significa estar en comunión. Comer es estar en una comunión de que hay una coherencia entre Cristo y yo, de que hay similitud en lo que Él cree, en lo que yo creo, en lo que Él hace, en lo que yo hago, en lo que Él propone, en lo que yo propongo, en lo que Él llama y en lo que yo respondo. Esos significados son importantes en Juan 6, en donde Cristo proclama: yo soy el pan de vida. Carne y sangre, la totalidad del ser humano, la totalidad de Cristo hay que tenerla, comerla, es estar en comunión con Cristo, con la iglesia, con nosotros mismos. Y por eso, hermanos y hermanas, la liturgia nuestra, la misa, es una liturgia que se divide en dos partes: liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía, que es parte de esto de Juan 6, ¿no? La palabra es también alimento, es palabra y es alimento que enseña, se consume ese alimento para educarse en la palabra viva de Jesús. La primera parte de la misa es la liturgia de la palabra, primera lectura del Antiguo Testamento, Salmo, luego una lectura del Nuevo Testamento o de las cartas de San Pablo o de cualquier otro apóstol que haya escrito carta, y el Evangelio. Y entonces después la predicación, el sermón, la homilía. Esa primera parte recoge el alimento de la palabra. Ahí estamos comiendo palabra, ahí estamos en la enseñanza de la palabra. Y luego viene la parte del rito eucarístico, la liturgia eucarística, donde se llevan las ofrendas del pan y el vino,
recordando la primera liturgia eucarística de Cristo, el Jueves Santo. Ahí recordamos nosotros la nueva alianza. El pan se transforma en el cuerpo, el vino se transforma en la sangre. Ahí vamos a comer el pan, ahí vamos a beber el vino transformado en el cuerpo y la sangre de Cristo para la vida eterna, pero es la totalidad y la plenitud de Cristo que necesitamos. ¿Para qué? Para dar testimonio, porque creemos en Él, hermanos y hermanas. Esta gente en Juan 6 se preguntan totalmente, pues es que son judíos, Cristo los está catequizando y se preguntan, ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿Cómo puede darnos a comer su carne? ¿Y cómo puedo yo comerme su sangre o beber su sangre? Esto, hermanos y hermanas, es pregunta común. Hay muchas personas todavía, hay muchos cristianos todavía que como que tienen dudas que en ese pedacito de pan que es de la tierra pueda estar Cristo, o que sea su carne, o que en ese vino que viene de la uva sea verdaderamente y auténticamente la sangre de Cristo. Esto nos pone a pensar que todavía hay en la iglesia cristianos que estén con esta pregunta, como estaban estos hombres y mujeres en el tiempo de Cristo. ¿Cómo puedes tú darnos a comer tu carne? Hermanos y hermanas, aquí lo que tenemos es que estar pendientes. Nosotros no podemos estar pendientes del cómo, sino del por qué. La fe, hermanos y hermanas, la auténtica vida cristiana va movida dentro de un marco de no tanto responder a los cómo, sino a los por qué. A mí no me interesa muchísimo, hermanos y hermanas, cómo Dios creó a Adán y Eva. A mí me interesa responder más a la pregunta de por qué Dios creó a Adán y Eva. O sea, cómo hubo todo ese misterio, que si de una costilla salió la mujer, que si del barro crearon al hombre. ¿Cómo hizo eso Dios? Pues mira, te vas a reventar la cabeza con esas preguntas triviales. Eso no es lo que a mí me importa. Es el por qué. Bueno, pues que Dios en su inmensa bondad, teniendo tanto amor, quiso compartir su amor, quiso ser generoso con todos nosotros, nos creó. Cómo Dios inundó la tierra para el diluvio. Eso a mí no me importa. A mí lo que me importa es por qué lo hizo. Bueno, porque la humanidad había estado en rebelión, se había desviado, quiso hacer las cosas por su cuenta, nombrar el mal por mal por ellos mismos, nombrar el bien por ellos mismos, que no hubiese intermediario, y cayeron en rebelión. Y entonces hubo que purificar. Entonces, el por qué es purificar. ¿Cómo se inundó la tierra y cómo llovió por 40 días y 40, qué sé yo? Eso a mí no me importa. ¿Cómo resucitó Jesucristo entre los muertos? Eso tampoco a mí me importa. Es el por qué resucitó. ¿Por qué resucitó Jesús entre los muertos? Para hacer testimonio, para ser el primero, inaugurar, abre camino hacia la resurrección para todos nosotros, dio el testimonio, nosotros vamos detrás de Él. Ese es el por qué, porque es el Señor de la vida, porque fue una promesa, porque había que cumplirla. Pero si te vas a poner a romper la cabeza de cómo fue el misterio el Viernes Santo ahí dentro y el Sábado Santo en ese sepulcro, muerto sin vida, Cristo, cómo fue que lo resucitó, vas a perder el tiempo. Y esta gente de Juan 6, con esa pregunta de cómo puede darnos a comer su carne, caen en lo mismo. Y Cristo lo que le enseña es el por qué. Porque es verdadero alimento, porque es alimento de vida eterna, porque el que lo come y el que lo bebe no morirá jamás. Y es mi presencia real. Y una vez estén ustedes, tienen la plenitud. Y eso es lo importante de todo esto, hermanos y hermanas. A veces nos estamos fijando en las cosas triviales, en las cosas que no se van ni pasar juicio en el último día sobre ellas para complicarnos la vida espiritual, ¿no? Entonces eso no te compromete. Cuando llegas a ciertas conclusiones, lo que hace es que te deshumanizas, porque ya pierdes la imagen y la semejanza de Dios. No hay compromiso porque no entiendes, porque no te han respondido a la pregunta del cómo, y entonces la espiritualidad se pierde totalmente. Aquí el foco, hermanos y hermanas, para nosotros es saber que en la vida y en la vida cristiana vamos acumulando bendiciones. O sea, cada Eucaristía que tú vas y cada domingo que tú escuchas la palabra de Dios y que tú comulgas el cuerpo y la sangre de Cristo, se va acumulando una sabiduría, una fe increíble, una fortaleza para enfrentar la vida. Y algunas personas no se dan cuenta con eso, hasta se quejan
de que, María, otra vez la misa, otra vez ir para allá, otra vez escuchar la palabra, eso es aburrido, no me gusta cómo predica el sacerdote. Entonces no nos damos cuenta, hermanos y hermanas, que según tú vas yendo a misa y vas agarrando y vas asimilando ese pan de vida en la palabra, ese pan y alimento espiritual en tu vida, es un compromiso que estás haciendo que al fin y al cabo en algún momento te va a sostener cuando venga la prueba, cuando venga el reto, porque a lo mejor esta semana no necesitas esa fuerza, a lo mejor este mes no lo necesitas, pero sigue yendo a misa, sigue escuchando la palabra, sigue comulgando el cuerpo y la sangre. A lo mejor este mes no es que lo necesita, pero va a venir un día donde la prueba no tiene escapatoria, donde la cruz será puesta sobre tus hombros, y ahí es que tú tienes que dar testimonio, ahí es que tú tienes que tener fe suficiente para aguantar y soportar los retos de la vida, los latigazos de la vida, las caídas 3 veces con la cruz a cuesta, ¿no? Los insultos, el escupirte la cara, el que te abofeteen, el que se mofen de ti. Va a venir un tiempo en que todo eso se traduce como un vía crucis propio. Y yo no sé cuándo es, pero tienes que estar acumulando toda esa experiencia y viviéndola para que cuando venga el momento tú tengas una corteza de resistencia para no escapar, para no flaquear, para no rendirte. Mientras más tiempo llevemos en la iglesia, más fuerte se supone que seamos, hermanos y hermanas, ante las situaciones de la vida. Mientras más tiempo llevamos comulgando, mientras más tiempo llevamos confesando, mientras más tiempo llevamos siendo destinatarios de la palabra y su entendimiento, se supone que nuestro testimonio sea más grande, se supone que seamos firmes, que aguantemos los golpes fuertemente como valientes servidores de Dios y en su nombre. Esta gente se tuvo que enfrentar, hermanos y hermanas, hasta el martirio, a la persecución, y esto no cohibió a ninguno de ellos de aceptar la verdad. Todo lo contrario, tenían más fuerza, hermanos y hermanas, y seguían hacia adelante porque estaban comprometidos. La espiritualidad lleva un compromiso. ¿Un compromiso con qué? Con lo que Dios quiere. Y esa es la voluntad de Dios, hermanos y hermanas. ¿Qué espiritualidad es la que tú sigues? ¿Cómo ha nacido la espiritualidad en tu vida o por qué camino te lleva la espiritualidad? ¿Hay compromiso en base a la espiritualidad que tú estás viviendo? ¿Esa espiritualidad tiene que ver con lo que Dios quiere o te está deshumanizando en el camino? ¿Ha sido nuestra conversión auténtica, hermanos y hermanas? Algo que nunca he olvidado en mi vida cuando conocí a Cristo por primera vez ya como adulto y lo acepté en mi vida. Dios se te ha revelado en la Eucaristía diariamente, dominicalmente. Dios se ha revelado en la Eucaristía. Porque si se ha revelado, lo está haciendo, ¿tú sabes para qué? Para ponerte en un lugar nuevo ante su presencia que no te va a abandonar. ¿Estamos o no estamos en comunión, comiendo la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Eso es el testimonio, hermanos y hermanas. Eso es una fe auténtica. Así que vamos a dejarlo ahí, hermanos y hermanas. Vamos a hacer todo lo posible en nuestra vida porque nuestra espiritualidad sea conforme y coherente con lo que Dios pide y solicite. Este testimonio de los grandes hombres de la iglesia que han tenido una conversión espectacular que nos inspira y nos ilumina, hermanos y hermanas, es con el propósito de que nosotros también no tengamos miedo sino valor para enfrentarnos con la presencia de Jesucristo nuestro Señor a todo aquel desafío que venga en la vida y también a toda bendición y alegría que tengamos que vivir y celebrar jubilosamente. Dios, hermanos y hermanas, cuando invoque su nombre, que al santificarlo, su obra y su presencia esté en tu vida y en la de los tuyos. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, cuando invoque su nombre, sea bendecido con la salvación que nos ha prometido a través de su muerte y que el Espíritu Santo te llene de todos los dones y los frutos que nacen de estos dones, con bendición en una unción, hermanos y hermanas, que te transforme y te dé un soplo de vida. Y en este mes de María, mes de mayo, que la inspiración de su testimonio, la inspiración de una mujer de fe, cuya vida se comprometió totalmente a lo que Dios le pidió, nos inspire
en su intercesión por cada uno de nosotros. Nos vemos mañana sábado con el favor de Dios, con otro nuevo momento del Evangelio de hoy. Hasta pronto.